saludo cordial. Mi nombre es Dania Prado, soy ginecóloga obstetra y el día de hoy vamos a revisar el tema de cáncer de ovario. Bien, para iniciar con una pequeña introducción, debemos decir que el cáncer de ovario es el sexto tumor más frecuente en la mujer y es por esto que a nivel mundial prácticamente nosotros valoramos aproximadamente 200,000 casos por año. Es por esto que es tan importante esta valoración de este tema y la epidemiología que nosotros podemos conseguir acá en nuestro país, donde dependerá mucho de la edad. Prácticamente en pacientes mayores de 45 años inicia el desarrollo de esta patología de entidad maligna. Sin embargo, dentro de este grupo, y debemos recordar que en edad reproductiva entre los 20 y 44 años de edad, también puede aparecer cierto tipo de tumoraciones de estirpe benigna. Sin embargo, recordemos que prácticamente 25% de los casos de este tipo de tumoraciones corresponderán a tumores de ovario de estirpe maligna. Y es por esto que es tan importante conocer el desarrollo de esta patología y diferenciar que el cáncer de ovario prácticamente es una neoplasia maligna frecuente en las mujeres, tanto en nuestro país como en países industrializados. Entonces, debemos decir que dentro del grupo de los tumores de ovario, por el desarrollo del crecimiento que puedan afectar al ovario, nosotros debemos distinguir dos tipos de masas. Aquellas masas que sean móviles, quísticas, blandas, normalmente que no estén adheridas a planos profundos, que no sean dolorosas, pues prácticamente son de estirpe benigna. Y aquellas masas que son fijas, no móviles, irregulares o de superficie irregular, de crecimiento rápido o que involucra otras entidades, como por ejemplo el peritoneo, son de estirpe maligna y muchas de ellas además pueden llegar a metastizar dependiendo su grado de estadiaje que nosotros vayamos evaluando. Y es por esto que debemos decir que el cáncer de ovario, en forma general, se divide en tumores no epiteliales y epiteliales. Como habíamos dicho, más de un 90% de los casos son de estirpe epitelial. Y estos se denominan así porque derivan del epitelio superficial ovárico. Y la complejidad de su clasificación va a depender de distintas estirpes histológicas, como las de tipo celular, atípica citológica y de acuerdo al patrón de crecimiento que éstas puedan ir desarrollando. Y es así que iniciaremos hablando un poco sobre los tumores de la superficie epitelial, que prácticamente se clasifican en 5 tipos celulares diferentes. Estos son de estirpe histológica, como habíamos dicho, mencionado anteriormente, que se desarrollan los de tipo serosos, los mucinosos, que prácticamente estas dos estirpes se desarrollan en menos de un 10% de los casos. Los endometrioides, los de células claras y células transicionales, muchas veces se desarrollan alrededor de un 3 a un 4% de malignidad. Y también vamos a hablar de 3 grados de estirpe atípica citológica, donde nosotros podremos evidenciar las lesiones de tipo benigno, que ya las habíamos valorado con anterioridad, las de lesiones limítrofes o de bajo potencial maligno, en las cuales tenemos que también tener un referente y un control evaluando los antecedentes, sobre todo de cada paciente, para poder realizar controles pertinentes según a estos factores de riesgo que pueda presentar cada una de las mujeres. Y por supuesto las lesiones malignas, que estas ya las debemos catalogar y estratificar según la estratificación que nos brinda la FIGO. Y bien, si hablamos un poco sobre los factores de riesgo para el cáncer de ovario epitelial, normalmente se desarrollan en aquellas mujeres peri- y posmenopáusicas.
alrededor de los 45 años de edad para adelante. Y su porcentaje de malignidad va a ir incrementando con mayor edad en cada paciente, llegando a ser de estirpe maligna total en aquellos pacientes mayores de 65 a 70 años de edad. Y los factores de riesgo, por supuesto, ingresarán los antecedentes familiares de cáncer de ovario, de colon, de mama. Cuando nosotros hablamos de cáncer de ovario y de mama, sobre todo, muchas de estas pacientes además tienen un estirpe genético, y dentro de este estirpe genético nosotros vamos a hablar de los BRCAs, estos genes o esta línea germinal de genes, el BRCA1 y el BRCA2, que prácticamente no son nada más que proteínas que reparan el daño en el ácido desoxirribonucleico, es decir, en el ADN, y que normalmente nosotros heredamos dos tipos distintos, ¿no? Tanto de la madre como del padre. Y es por esto que cerca de un 90% de los cánceres ováricos prácticamente son hereditarios y se deben a este tipo de mutaciones de estos genes, porque debe haber una mutación de estos genes para que puedan desarrollarse un tipo de cáncer en los ovarios. Cerca de un 45% de estos pues, van a desarrollar el BRCA1 y un 25% un BRCA2. Si nosotros hacemos un pequeño recordatorio también que puedan afectar al cáncer de mama, cerca de un 13%, estos dos tipos de alteraciones o mutaciones a nivel de estos genes también pueden conllevar al desarrollo de cáncer de mama, y sobre todo en aquellas pacientes mayores de 70 años. Otro grupo de factor de riesgo en las mujeres, pues está una menarca temprana, una menopausia tardía, por la exposición de estrógeno dependiente que pueda desarrollar cada mujer. Pacientes con nuliparidad, con infertilidad o consumo de fármacos estimulantes en la ovulación de forma indiscriminada. Hay muchas pacientes que hoy en día por las redes pues están enterando de los inductores de ovulación para poder embarazarse y los toman de forma indiscriminada. Entonces también es un factor de riesgo hoy en día con un mayor porcentaje en los casos para desarrollar cáncer de ovario. La obesidad, por supuesto, o una dieta rica en grasas por la exposición a los estrógenos, por el tema de la aromatasa. Por supuesto, en este grupo estrógeno dependiente entrará los ovarios poliquísticos, la raza blanca, exposición a distintas radiaciones, al asbesto y, por supuesto, el nivel socioeconómico, sobre todo en países industrializados, que van a ser los que van a presentar este tipo de alteración a nivel ovárico, sobre todo aquellas que están relacionadas con el selenio, que van a propiciar que puede existir a nivel ovárico proteínas y una sobreexpresión de células neoplásicas a nivel del ovario a causa del selenio. Y acá vamos a recordar prácticamente la clasificación de los tumores, los de estirpe epitelial, los de, dentro de este grupo prácticamente los tumores serosos y los de transición o los de Brenner son de mayor estirpe maligna, de células germinales como es el teratoma maligno, el disgerminoma, por supuesto maligno y sobre todo en pacientes en edad joven, el disgerminoma. Los tumores mixtos como el coriocarcinoma, que estos también se desarrollan y son bastante malignos y de muy rápida metastización. Los tumores del estroma del cordón sexual, como los tumores de tecoma, que son malignos sobre todo, y otros tumores que la estirpe maligna pues es de muy bajo porcentaje. Entonces hablaremos de los tumores limítrofes. Prácticamente estos normalmente se desarrollan en mujeres menopáusicas, ¿no? Y muchas de ellas con
en la etapa del climaterio o la premenopausia que nosotros les mencionamos, que normalmente se desarrolla o puede desarrollarse a partir de los 45 años de edad para adelante, 40 años para adelante. Sin embargo, recuerden que el ciclo menstrual, además, cada 5 años tiene un cambio cíclico en las mujeres. Por lo tanto, estos cambios pueden desarrollarse a partir de los 30 años y desarrollar una menopausia temprana o precoz y también estar relacionados con ese tipo de tumores. Dentro de esta clasificación, pues debemos mencionar que estos tienen una proliferación epitelial, conformación de papilas y pseudoestratificación, una atipia nuclear y un aumento de la actividad mitótica, y van a presentar una ausencia en la invasión del estroma. Prácticamente se desarrolla en un 25% de los casos a nivel del ovario. Los tumores epiteliales, como habíamos mencionado, que prácticamente estos se desarrollan en más de un 80, un 90% de los casos de cáncer. Estos se presentan en mujeres posmenopáusicas, donde la alteración en estas pacientes pues, es mucho mayor y el desarrollo de malignidad pues, incrementa al doble prácticamente. Como podemos ver, antes de los 45 años de edad son muy raros, se presentan en menos de 1%, y estos pues prácticamente es una pesquisa que nosotros realizamos por algún control que se pueda estar realizando y sobre todo por antecedentes familiares o hereditarios que puedan haber desarrollado. Sin embargo, estos tumores epiteliales que se desarrollan en muy alto grado, sobre todo en el primer grado familiar, se desarrollan más de un 90% de los casos y sobre todo en aquellas mujeres posmenopáusicas. ¿Cuál será la clínica de estos tumores que van a presentar este tipo de pacientes? Prácticamente en la mayoría de los casos son asintomáticos o síntomas muy inespecíficos. Pueden haber problemas a nivel vesical, como incontinencia, disuria, polaquiuria, infecciones urinarias recurrentes. A nivel del recto, por vecindad puede ser estreñimiento, dolor con la defecación, distensión y dolor en el hipogastrio de forma inexplicable, que no coinciden con muchas alteraciones o cambios cíclicos que puedan presentar estas mujeres. Pueden dar síntomas agudos de mucho dolor, intensos, y en casos avanzados ya vamos a evidenciar temas de ascitis, metástasis epiploica o intestinal. A nivel de los signos, pues nosotros vamos a evidenciar una masa, una tumoración pélvica durante el examen físico, durante el examen bimanual, donde nosotros, además de evidenciar la citis, nosotros podemos evidenciar una masa sólida, irregular o de superficie irregular, mensurar la dimensión de esta masa que está fija, que está adherida a planos profundos, que muchas veces puede también tomar parte de los parámetros, que es lo que también debemos evaluar, no solamente con un examen bimanual o vaginal, sino también un examen rectal para ver la invasión de este tipo de tumoraciones y el grado de malignidad que puedan presentar. Entonces, los tumores malignos serosos son los cistoadenocarcinomas. Como ustedes pueden ver en la imagen, pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales, pueden estar acompañados con otro tipo de masas quísticas en su interior. Estos pueden macroscópicamente estar formados por zonas líquidas, por zonas sólidas, pueden alcanzar grandes superficies mayor a los 10 centímetros de dimensión. La superficie puede ser lisa o pueden mostrar excrescencias papilares o zonas de hemorragia y de necrosis, y como ustedes pueden ver también en las imágenes, ¿no? Aquí hay pequeñas zonas de necrosis, pequeñas zonas líquidas,
un tanto nacaradas, este cambio de coloración, la hipervascularización que van a presentar y desarrollar este tipo de quistes, la continuidad a nivel de la trompa, por ejemplo, eh, otras masas quísticas tumorales. Entonces, importante evidenciar el grado de afectación que puedan tener para nosotros poder realizar una mejor conducta y posteriormente irradiarlos con quimioterapia. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es una imagen de una masa maligna de un cistoadenocarcinoma propio. Como ustedes pueden ver, las múltiples papilas irregulares que se desarrollan, este tejido papilar irregular, las áreas de necrosis que pueden existir, ¿no? Como coadyuvante, otro tipo de tumoraciones, otro tipo de masas de componente líquido en su interior, sólido en su interior, es característico de este tipo de tumoración. Dentro del grupo de los tumores epiteliales también existen los tumores mucinosos. Prácticamente estos se los caracterizan de esta forma porque son secretores de mucina. Estos tienen una menor proliferación papilar en los carcinomas serosos, 95% de ellos son de tipo unilateral, pueden ser intraováricos y su malignización es hasta un 10% en los casos. Como ustedes pueden ver, son masas quísticas. Estas masas quísticas son multiloculadas. En su interior van a presentar un relleno líquido, mucinoso o gelatinoso, rico en glicoproteínas. Pueden llegar a alcanzar un tamaño bastante importante. La forma maligna de estos tumores mucinosos pues es el cistoadenocarcinoma mucinoso. Y acá ustedes pueden ver de forma microscópica un cistoadenocarcinoma mucinoso de estirpe maligna, donde nos muestran la multiestratificación celular, la pérdida en la arquitectura glandular, la necrosis que se desarrolla, los núcleos atípicos y la invasión hacia el estroma. Otro tipo de tumores de estirpe epitelial son los tumores endometroides, que prácticamente estos se presentan en un muy bajo porcentaje de los casos. Pueden ser sólidos o pueden ser de estirpe quística. En su interior pueden encontrarse contenido líquido de color achocolatado. Microscópicamente, pues vamos a ver la formación de las glándulas de forma tubular, similares a las del endometrio. Los tumores de células claras, que prácticamente en un 40% de los casos son de estirpe bilateral, son tumoraciones quísticas unilobuladas que pueden tener un componente sólido. Como ustedes pueden ver, son células grandes, irregulares, con un citoplasma claro que pueden contener contenido glucógeno en su interior microscópicamente. El tumor de Brenner, que es uno de los adenosfibromas raros y frecuentes, cuyo componente epitelial se caracteriza por tener nidos de células transicionales muy similares a los de la vejiga. Estos tipos de tumoraciones son de alta malignidad. Prácticamente en un 90% de los casos son unilaterales, pueden alcanzar hasta una dimensión de un 30 centímetros de diámetro. Y macroscópicamente, pues son tumoraciones sólidas, quísticas, fijas, adheridas a planos profundos. Los tumores de células germinales, que prácticamente se originan a partir de las gónadas indiferenciadas, estos pueden originarse en sitios extragonadales como el mediastino, el retroperitoneo, se desarrollan entre un 20 y un 25% de los tumores ováricos, y un 3% nada más de ellos van a presentar malignidad durante su evolución. En este grupo pues encontramos al disgerminoma, que es uno de los tumores más comunes y frecuentes que se ve
y sobre todo llama la atención porque este tipo de tumoraciones afectan a mujeres jóvenes entre los 18 hasta los 30 años de edad. Son del crecimiento rápido, por lo tanto, estas pueden llegar a alcanzar un diámetro superior hasta los 30 centímetros de diámetro. Se desarrollan de células germinales en 30 o 40% de los casos, hasta un 15% de los casos pueden llegar a ser bilaterales. Este tipo de cánceres, pues prácticamente se los extirpa quirúrgicamente y posteriormente a las pacientes deben ser sometidas en quimioterapia. Como se desarrollan en pacientes jóvenes, en edad reproductiva, prácticamente nosotros debemos preservar el deseo gestacional que puedan presentar estas pacientes. Por lo tanto, se les debe aconsejar realizar la criopreservación de los ovocitos para que una vez realizado el tema quirúrgico y el tratamiento quimioterápico, puedan eh, tener sus ovocitos congelados y buscar en una mejor condición poderse embarazar en un futuro. Como les había dicho, prácticamente los disgeminomas, pues se debe realizar una oophorectomía unilateral o bilateral, dependiendo si afecta a uno o ambos ovarios. Debemos realizar una linfadenectomía en estos pacientes para que podamos preservar el deseo de fertilidad a futuro, conservando con la crioconservación de los ovocitos para un futuro obstétrico después de su tratamiento quimioterápico. En muchas de estas pacientes, cuando no responden de forma adecuada a la quimioterapia, también se puede ofrecer la radioterapia. Este tipo de tumoraciones, los disgeminomas, son muy sensibles a radiaciones con dosis de 2.500 a 3.500 GW, incluso en enfermedades metastásicas. Y posteriormente se les puede aplicar quimioterápicos como la bleomicina, el etopósido, el cisplatino, de acuerdo a cada una de estas pacientes y a la respuesta que nosotros podamos irradiar a estas pacientes. Dentro del grupo de teratomas, estos son de origen de células germinales. Hasta un 20% de los casos son tumores ováricos que se desarrollan en las 2 primeras décadas de vida. Se desarrollan en pacientes jóvenes. Normalmente en pacientes jóvenes pueden desarrollarse los teratomas de estirpe benigna, donde nosotros vamos a poder encontrar desarrollo de pelo, tejido sebáceo, y en estos pacientes pues se debe evaluar que no desarrollen a futuro otro tipo de teratoma. Sin embargo, también existe un alto grado de malignidad que se presenta ya en mujeres mayores, sobre todo en mayores de 40 años. Se debe evaluar el tipo de malignidad que se presentan con mayor frecuencia. Entonces, los tumores malignos inmaduros prácticamente se desarrollan de forma infrecuente a partir de los 40 años de edad. Pueden ser de estirpe sólida, de un crecimiento rápido, voluminoso, y estos pueden tener áreas de necrosis en su interior. El diagnóstico prácticamente de los teratomas se realiza mediante estudios de ultrasonografía, de radiografía simple de abdomen. Podemos también solicitar resonancia o tomografía para poder evaluar, ya que muchos de estos no se los logra distinguir de forma adecuada y muchos de ellos pueden estar abscedados. Además, lo que dificulta un poco la delimitación de estos tumores, sobre todo por ultrasonografía. El tratamiento de los teratomas pues es quirúrgico, donde se debe realizar una salpingo
laringoflectomía unilateral. Y posteriormente a la paciente someter a temas de quimioterapia para que esta quimioterapia pueda ser de tipo combinado para que haya una mejor respuesta terapéutica. Y vamos a ver ahora sobre todo la estadificación del cáncer de ovario que se desarrolla a partir del 2014, donde se clasifica además el estadiaje del cáncer de ovario, trompas uterinas, o las trompas de falopio y también del peritoneo, desarrolladas por la FIGO o la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras. Entonces, el primer estadio, o el estadio 1, prácticamente va a estar limitado hacia el ovario y las trompas uterinas. El estadio 1 se subdivide en 3, el estadio 1A, 1B y 1C. El estadio 1A prácticamente es un tumor limitado a un solo ovario, a una sola trompa, con cápsula intacta. El tipo 1B prácticamente es el mismo que la A, pero está limitado a los 2 ovarios. No hay una irradiación a nivel de los ganglios, ni metástasis a distancia. El 1C está limitado a uno o los 2 ovarios y a las 2 trompas y se subdivide. El 1C en rotura de cápsula durante la cirugía, 1C2 en rotura de la cápsula antes de la cirugía o un tumor de superficie de ovario o trompa, y el 1C3 que son células tumorales en el lavado peritoneal. El estadio 2 es un tumor que afecta a los ovarios y a las trompas con extensión pélvica o un tumor peritoneal primario. Se subdivide en 2A, B y C. El 2A prácticamente la extensión es en el útero, en las trompas y en los ovarios, pero no hay todavía metástasis ganglionar. El 2B es una extensión a otros tejidos pélvicos intraperitoneales. Y el 2C es que hay invasión o extensión a tejidos pélvicos, uterinos, trompas, más el tema de ascitis a nivel peritoneal. El estadio 3 es la diseminación peritoneal fuera de la pelvis y ya en este estadio ya vamos a ver que hay alteración o afectación a nivel de los ganglios retroperitoneal. Se subdivide en el estadio 3A1 y A2. El estadio A1 es solamente a nivel de los ganglios retroperitoneales que van a dar positivos. Prácticamente la metástasis puede ser hasta 10 milímetros o mayor a 10 milímetros. La afectación 2A es una afectación peritoneal microscópica extrapélvica, donde ya vamos a tener ganglios retroperitoneales positivos. El 3B va a afectar prácticamente a todo el peritoneo extrapélvico menos de 2 centímetros y los ganglios retroperitoneales son positivos. El 3C tiene una afectación peritoneal macroscópica extrapélvica mayor a los 2 centímetros y los ganglios retroperitoneales positivos, donde ya pueden afectar a nivel de la cápsula hepática y la esplénica. El estadio 4 es una metástasis a distancia. Se subdivide en el estadio 4A, donde ya va a existir un derrame pleural con citología positiva. El estadio 4B, donde va a tener una metástasis hepática, esplénica, parenquimatosa, una metástasis en órganos extrapélvicos, incluyendo los ganglios inguinales o ganglios a nivel abdominal. Y el diagnóstico prácticamente va a depender mucho de la anamnesis y la exploración que se pueda realizar. Prácticamente el cáncer de ovario se manifiesta por tener un aumento rápido de un incremento en el volumen abdominal. Los síntomas son bien inespecíficos, irregulares. Con frecuencia, muchos de ellos pasan inadvertidos. Y prácticamente la neoplasia maligna en los ovarios se va a manifestar en un 79% de los casos,
van a ser diagnosticados ya en etapas avanzadas, ya que los síntomas dependerán mucho del órgano afectado y que esté invadido. Prácticamente los síntomas cuando ya hay un estadiaje avanzado es un dolor abdominal bajo o pélvico, trastornos digestivos periódicos, estreñimiento, diarrea, sangrado transvaginal. Puede existir una colitis, una enfermedad hepática a nivel vesicular. Pueden haber periodos de disnea a nivel respiratorio. Y es por esto que es importante que se realice la anamnesis y la exploración. Si nosotros detectamos durante la exploración física una masa anexial o por imagen, por un estudio de imagen, un control mediante ultrasonografía, nosotros debemos determinar si esta masa es móvil, es inmóvil, si está adherida, si es fija, si no está adherida. Y para esto nosotros debemos solicitar pues otros tipos de estudios de ultrasonografía, no solamente una ultrasonografía transvaginal, sino una abdominal, para que nosotros podamos indagar hasta dónde puede ser el crecimiento de esta masa. Si esta masa es una masa sospechosa o indeterminada, nosotros podemos solicitar una resonancia magnética cuando los datos de esta no son concluyentes. Sin embargo, si son concluyentes, debemos discernir si es una paciente menor de 40 años o es una paciente mayor a los 40 años de edad. Prácticamente se les debe solicitar a ambas pacientes marcadores tumorales para que nosotros podamos determinar si la masa tumoral es de baja sospecha de malignidad o es de alta sospecha de malignidad. Si es de alta sospecha de malignidad, pues podremos solicitar una tomografía tóraco-abdominopélvica para ver si y poder estadificar este tipo de masas tumorales. Entonces, podemos solicitar una ecografía vaginal o abdominal que nos va a poder determinar una masa anexial. Y para nosotros poder valorar ecográficamente, existen los criterios de IOTA, que prácticamente son criterios de benignidad y de malignidad. Sin embargo, hay 5 criterios importantes de malignidad, como ser si la tumoración que se está observando es de contornos irregulares, si existe presencia de ascitis a nivel peritoneal, si las lesiones son mayores a 4 proyecciones papilares, si es un tumor multilocular mayor de 10 centímetros con áreas sólidas y si la vascularización ha sido incrementada o es abundante. Son los 5 parámetros de malignidad que nosotros debemos discernir mediante la ecografía para poder determinar el criterio de malignidad mayor a un criterio de malignidad, ¿no? Y que no tenga ningún criterio de benignidad. También podemos solicitar la resonancia magnética, ya que esta tiene una mayor sensibilidad y especificidad para los diagnósticos de masas anexiales, sobre todo. Los marcadores tumorales, que son tan importantes, prácticamente estos marcadores tumorales de primera línea a nivel ovárico es el CA125, que se eleva en la presencia de cáncer de ovario, pero también de otras patologías adyacentes. Sin embargo, si nosotros clínicamente palpamos una masa a nivel anexial, es una paciente mayor de 40 años y nos da un CA125 positivo, pues tenemos que sospechar mayor tasa de malignidad. Otro tipo de marcadores que nos sirven, sobre todo en el cáncer de ovario mucinoso, es el CA19-9. Y podemos solicitar otro tipo de tumoraciones, como es el CA, el carcino embrionario, que prácticamente tiene una alta tasa de especificidad en el cáncer de ovario, pero también en otras patologías. Y el tratamiento. El tratamiento, por supuesto, de inicio y según la valoración, mediante la estratificación que nosotros podamos realizar, es la quimioterapia.
Primeramente realizamos la laparotomía realizando una salpingoforectomía bilateral sobre todo, y posteriormente se somete a estadios de quimioterapia. Sin embargo, a partir del estadio 2A, nosotros sometemos primeramente a tratamiento quimioterápico y posteriormente, dependiendo la evolución y respuesta a la quimioterapia, se podrá hacer una valoración para una extirpación quirúrgica. Y en este grupo, pues podemos utilizar, y hay gran respuesta contra el cáncer de ovario, es el carboplatino y el plastitaxel. Prácticamente son 6 ciclos de 3 semanas de duración. La quimioterapia puede ser intraperitoneal e hipertérmica. La laparotomía, pues prácticamente consiste en la resección de las masas tumorales que nosotros vayamos a valorar. Sin embargo, no solamente debemos extraer el ovario, muchas de estas pacientes, como ya son mayores de 40 a 45 años de edad, prácticamente se les ofrece realizar la extirpación total, una histerectomía total, más una salpingoforectomía bilateral, una linfadenectomía pélvica y paraórtica, y posteriormente pues tendremos ciclos de quimioterapia o radioterapia. Tenemos que, si nosotros vemos que hay lesiones extraperitoneales, pues se pueden tomar biopsias si son áreas de sospecha metastásica. Y eso es todo en cuanto a este tema de cáncer de ovario. Muchas gracias por su atención.